Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Yahvé de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Yahvé haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. He podido escuchar a través de la página web de la Iglesia el mensaje que Francisco trajo el otro día sobre Isaías 6, con la idea de que no podamos repetir las mismas cosas. Ya hemos visto en Isaías 6, por mi parte, una porción de este capítulo. Francisco también trajo una porción de él, pero aún así yo quiero seguir, y no solamente hoy, sino que en algún otro domingo vamos a seguir con este capítulo tan interesante, o que nos trae evidencias de doctrinas muy importantes para nuestra vida. La visión, el encuentro que Isaías tiene con el Señor en su trono, y todo lo que nos revela nos puede ilustrar otras muchas verdades que están aún quizá más claramente expresadas en la palabra. Ya vimos hace tiempo algo de lo que estaba ocurriendo, de lo que pasó en aquel momento. Decíamos que no era solamente una visión de algo que veía en el espacio, en sus sueños, sino que era algo más allá de lo emocional. No era meramente información. La conversión de lo que va a tratar aquí en parte y de su llamamiento no es algo más de lo que pudiera tener información de teoría. No es un descubrimiento de cosas que él ya sabía, que él ya tenía. Uno puede ir a las Escrituras y poder encontrar grandes verdades. El pasaje que tenemos aquí, este acontecimiento para Isaías, le habla de Dios santo, le habla también de el Dios como Señor, de Yahvé, de su gloria, y nos revela incluso que aquel que estaba viendo y que no puede ser porque es espíritu y es invisible, es el Señor Jesús, Dios hecho hombre, visible, para que nosotros a través de él podamos ver al Todopoderoso.
La conversión, tal como nosotros entendemos, la conversión de lo que trae las Escrituras, no es simplemente el tener una visión esporádica o circunstancial o una acumulación de información. Si esto fuera así, seguramente los que habéis tenido alguna emoción a lo largo de vuestra vida, alguna experiencia en medio de vuestros sueños, porque todos soñamos, el problema es que no lo podemos recordar, podéis pensar que estáis convertidos, pero no, esto no es la conversión. Incluso los que sois hijos de creyentes y que venís desde la infancia, casi desde la cuna, recibiendo información acerca de doctrinas, acerca del Señor Jesucristo, podéis pensar que, habiendo adquirido toda esa información, en algún momento de vuestra juventud o de vuestra infancia habéis llegado a ser creyentes. Y no, la conversión no es una mera información que podáis recibir, porque Isaías ya lo tenía. Isaías, por la circunstancia donde se encontraba, tenía ya una serie de información, podía leer parte de la ley, parte del Antiguo Testamento, seguramente otros que le habían comentado y que en el templo le habían hablado, y aún así le faltaba esta visión, y le faltaba este encuentro, y le faltaba este cambio. La conversión, por tanto, no es algo que tú puedas experimentar emocional, y la conversión no es sencillamente una aceptación de información. Mis padres me han enseñado, yo ahora digo sí a estas cosas, por tanto ya soy cristiano. El cristiano no es el que se hace porque ha tomado una serie de decisiones a lo largo de su vida o ha rechazado unas cosas para poder aceptar a otras. No, la conversión, tal como lo entendemos, y que ya nos lo está mostrando aquí Isaías, es un cambio total y completo. Es el cambio total del ser. Es pasar de ser una persona a ser otra completamente distinta. Isaías lo va a experimentar. En ese mismo instante donde ve el cielo abierto y ve el trono y ve a Dios sentado en aquel trono y toda la gloria que le rodea y ve su propio estado y su propia circunstancia, va a salir de aquel momento totalmente distinto, una persona nueva. Por tanto, si vosotros queréis encontrar y buscar lo que es la conversión a la luz de las Escrituras, tenéis que buscar este cambio total. Debéis de buscar el nuevo nacimiento. Es lo que nos enseña en el Evangelio de Juan y en tantos otros lugares de las Escrituras. Estaba ciego y ahora veo. Estaba muerto y ahora vivo. Era un hombre pecador y ahora he sido tocado por el fuego del altar. Tenemos que cambiar por completo. Así que si tú vienes a la iglesia diciendo voy a tomar una decisión, voy a traer un cambio importante en mi vida, voy a hacer un gesto de gratitud a mis padres, voy a hacer algo distinto, no, esto no es conversión, lo tienes que borrar de tu mente. Si simplemente estás esperando algo extraordinario y emocional de tu vida, seguramente podrás estar esperando toda tu vida y no encontrar la conversión. Tienes que buscar, tienes que rogar, tienes que esperar el nuevo nacimiento. ¿Y cómo ocurre? ¿Cómo le ocurre a Isaías? Y podemos esperar que eso mismo nos ocurra a nosotros. Lo que Isaías experimentó es necesario también para nosotros. Bueno, yo creo que hay un par de cosas que son importantes que tengamos en mente. La conversión que podemos ver en Isaías, el cambio que se opera en él. ¡Ay de mí, que soy muerto! A que los pecados son borrados por este tizón que ha tocado tus labios. Este cambio que se va a operar empieza desde el primer instante que tiene una visión de Dios. Tenemos un concepto equivocado de Dios y seguramente no llegamos a la conversión, no llegamos al cambio en nuestras vidas porque no entendemos, no comprendemos acerca del Dios de las Escrituras, del Dios real y no el Dios ficticio que nos han mostrado. El concepto que tiene la sociedad y que seguramente nosotros, aun cuando vengamos de contexto cristiano evangélico, acerca de Dios, está equivocado y es muy torpe. Y por tanto, si es una visión torpe acerca de Dios, ¿cómo no va a ser torpe y equivocada nuestro concepto de la conversión y del cambio? No alcanzamos la salvación porque estamos equivocados con respecto a Dios.
La sociedad, no importa cómo lo pinten, lo adornado que sea y las luces fluorescentes que coloquen a su lado, la sociedad piensa que el Dios de las Escrituras, el Dios que aspiramos y que tenemos, es una especie de conserje, que lo colocamos en la puerta para que reciba todas nuestras peticiones. Una especie de administrador, que nosotros solamente tenemos que hacer nuestra petición para que Él nos encuentre la necesidad o el papel para firmar. Un Dios que está a la espera. Un Dios que simplemente está deseando de cumplir con las demandas de sus criaturas. Un Dios dispuesto para el capricho de las personas. No importa las veces que tú llames, Dios tiene que venir y tiene que responder. Simplemente es el que maneja ciertos documentos que le obligan a actuar conforme nosotros esperamos. Es verdad que hay que sacarle de paseo en nuestras imágenes y que hay que hacerle ciertos rituales y sacrificios con tal de tenerle contento y que así Él va a responder a todo lo que nosotros pedimos. Claro, si tenemos esta imagen de Dios, si hemos pintado el Dios a nuestra propia manera y forma y con nuestras propias necesidades y situaciones, seguramente no encontraremos nunca una respuesta de Dios. Un Dios que se conforma con que nosotros le hagamos ciertas promesas o que le mostremos buenas intenciones. Señor, si me ayudas en mi problema, en mi situación, prometo que voy a ir a la iglesia. Si tú traes un poco de orden a mi vida y quitas esos cuantos vicios molestos, entonces yo me comprometo a darte a cambio no sé qué cosas. O que simplemente buenas intenciones. Señor, lo voy a intentar. Voy a intentar ser mejor persona, voy a intentar tener mejores costumbres o mejores acciones a lo largo de mi vida. Pero este no es el Dios con el que se encuentra Isaías. De pronto se le revela delante de sus ojos que el Dios Yahvé es un Dios distinto, un Dios diferente, un Dios glorioso. Ante el Señor de toda la tierra, donde los serafines, los ángeles le adoran y le exaltan, santo, santo, Isaías se queda turbado y queda asustado. De pronto puede ver toda su gloria y majestad. La tierra entera no puede contener la gloria que expresa. Es como si nosotros quisiéramos encerrar toda la luz del sol en una pequeña caja de zapatos. No puede ser. Seguramente Isaías conoce las Escrituras, ha leído algunos de los profetas que ya estaban, seguramente ha podido ver las crónicas de los reyes y cómo Dios actúa, conoce la ley del Antiguo Testamento, pero no ha llegado a una comprensión exacta. He aquí, tú eres uno de ellos. Tienes la Biblia. Puede que hayas leído la Biblia desde la infancia, de que hayas hecho la primera comunión en la Iglesia Católica, de que tengas tus estampas del pasado aún en tu memoria, una imagen de un Dios, de ese ojo triangular en medio del espacio. Todavía tienes esa visión torpe y limitada de Dios, que lo único que tienes que hacer es acercarte a la puerta, tocar el timbre y Dios corriendo en bata va a venir a servirte. Pero no es esto lo que nos está mostrando la palabra del Señor. Y de pronto Isaías se queda asustado. ¿Recordáis lo que le estaba ocurriendo al pueblo de Israel cuando sale de Egipto? Ha encontrado el poder de Dios en las 10 plagas. Una de las 10 plagas es terrible, la muerte de los primogénitos. Y no solamente eso, sino que de pronto ante ellos se abre el mar para que ellos puedan cruzar. ¡Qué Dios más poderoso y más extraordinario! Pero llega un momento donde Moisés tiene que ir a un monte y tiene que encontrarse con Dios para recibir la ley en el Sinaí, y de pronto el pueblo, ante aquel ruido y aquellas luces, lo que estaba ocurriendo a su alrededor, dice: ¡ay de nosotros que vamos a morir! Y quedan totalmente asustados de lo que está ocurriendo en el monte. E incluso le dicen al mismo Moisés: tápate el rostro porque no podemos mirarte, porque has estado delante de Dios. Han tenido una visión clara de lo que realmente es Dios. No únicamente por lo que hayan podido ver en ciertos milagros o ciertas actitudes de Dios, sino ante ellos la gloria de Dios hace temblar el monte entero y hace temblar sus corazones.
Si tú quieres un cambio en tu vida, si quieres un verdadero cambio, una transformación, una conversión, tienes que empezar a tener una visión exacta de Dios. De que a Dios no se le puede contentar con unas pocas limosnas, con unas buenas intenciones. De que Dios no está aquí para servirte, Él es el Señor de la creación. Y tú eres una mera criatura. Tienes que darte cuenta de que Él es santo y justo, sublime, y que no puede permitir delante de Él ninguna ofensa, ningún pecado. Cuando empezamos a ver cuán grande es Dios, nos viene la segunda parte que es esencial en cualquier conversión, en toda la Escritura, y es una visión de uno mismo. De pronto, ante aquel trono de gloria y los ángeles rodeando, diciendo santo, 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 y clamando que toda la tierra glorifique su nombre, no solamente se queda perturbado por aquel Dios que se le presenta en visión, sino que de pronto se ve a sí mismo. Y fijaros cómo se define. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Yahvé de los ejércitos. No pueden ir separadas estas dos cosas. La visión de Dios y la visión que tenemos de nosotros mismos tienen que ir pegadas. Esta visión, este descubrimiento, no porque lo hubieran escondido las Escrituras, sino porque de pronto lo está experimentando Isaías en sus propias carnes, va totalmente en contra de los principios que se nos está presentando en la sociedad. El humanismo está diciendo otra cosa. Está defendiendo con sus actitudes y con su trabajo que esto no es así. El que un hombre se vea pequeño, insignificante, pecador, dispuesto o ya preparado para perecer por su propia culpa, está muy ajeno, es algo absurdo para el humanismo de hoy. Y seguramente es la experiencia que algunos de nosotros hemos pasado en el pasado o de gente que conocemos a nuestro alrededor. ¿Cómo te ves tú? Y podrás decir, hombre, pues mira, la verdad es que sí, yo no puedo ser tan listo como pueden ser esos grandes sabios, pero me defiendo. Y que yo no soy tan sinvergüenza y tan malo como esos violadores que se mueven por ahí y que tienen que ser perseguidos. Yo no he cometido los delitos de esos crímenes que han robado, esos criminales que han robado y que han escondido dinero en Suiza. Y no podemos intentar esforzarnos un poco a podernos ver limpios. Tenemos la costumbre de, cuando nos hemos manchado la camisa, de ponernos la corbata para que no se vea. De querer cubrirnos nuestras manchas y poder disimular. Creemos que con una bata de humanismo podemos esconder todo lo sucio que estamos encerrando. ¿Es esa tu visión de ti mismo? ¿Está siendo tu esfuerzo constante a disimular tus debilidades y tus pecados? Esto es lo que está haciendo la sociedad. Y no solamente eso, sino que está engrandeciendo sus grandes descubrimientos, que simplemente son unos pequeños saltos que hacemos en la historia. Pensamos que el haber descubierto cómo es la Luna y haber podido poner una pequeña nave, un pequeño juguete en Marte, nos hace seres extraordinarios. ¡Qué absurdo! Hemos llegado, es verdad, a hacer grandes descubrimientos acerca de la salud y de la mente, del corazón de los hombres. Y esos grandes descubrimientos lo único que nos hacen es ser más absurdos en nuestro propio comportamiento y en nuestro carácter. No hemos conseguido hacer mejores personas. Los hemos levantado en pedestales para que podamos ver menos sus faltas. Hacer una prueba no es tanto de cómo te ves tú, ni siquiera de cómo te ven los demás, porque pueden tener misericordia y gracia contigo y decirte, no, pues fulanito y menganita son simpáticos, y son agradables, y son sencillos. No, ¿cómo eres en realidad tú? En el momento en que te despojas de tus adornos y de tus collares mundanos,
El momento en que te quitas de todo aquello que encubre lo que realmente eres. Cuando te desnudas delante del espejo de tu conciencia. Cuando ya por fin no hay nadie que pueda ver. Cuando entras en lo profundo de tu corazón y de tu mente como eres en realidad. Esto es lo que le estaba ocurriendo a Isaías ante la visión de Dios. Ya no le vale con decir que era de orígenes nobles y que tenía una gran educación o que tenía no sé qué o que era de cualquier forma, sino que de pronto descubre que es un hombre pecador y que vive en medio de hombres pecadores como él. Seguirás intentando encontrar algo positivo. Es como querer escribir un currículum y poder presentar todo aquello que es bueno delante de Dios. ¿Quieres ser aprobado por Él? Te metes en tu ordenador espiritual y empiezas a escribir todas aquellas cosas que puedan ser agradables delante de Dios para que te pueda aceptar en su oficina de empleo. Pero delante de Dios estas cosas no valen. Nos descubre lo más profundo. Nos sabe que esos inicios de inglés simplemente es que hemos aprendido del 1 al 10. Pensamos que ese conocimiento de conducir es sencillamente que estamos intentando sacarnos el carnet. Que todos aquellos hinchazones en el currículum son absurdos delante de Dios. ¿De qué es pecado? Lo que alberga nuestro corazón. De que nuestros pensamientos son obscenos en muchas ocasiones. De que hemos dado la espalda al llamamiento y al aviso y a la ternura de Dios. De que la palabra de Dios sí la hemos escuchado por aquí para que pueda salir por aquí. De que no hemos retenido la paciencia, la misericordia de Dios en nuestro corazón para considerarlas. Tenemos que descubrirnos. Isaías lo hace. De pronto descubre que eres pecador. Y que eres pecador tú mismo. Aún incluso en las mismas palabras, lo que hace Isaías es: soy hombre de labios inmundos. No porque sus labios estuvieran sucios de haber comido algo inadecuado. Está hablando que incluso aquello que pronunciaba y que decía venía de un corazón contaminado por el pecado. Todo aquello que nace de tu propio corazón antes de tu conversión es sucio. Y solamente la santidad, la hermosura y la gloria de Dios descubrirá que lo que nace de tu corazón desde el nacimiento es simplemente un rechazo de la gracia de Dios. Y nos dice Isaías, y nos dice en su visión: ¡ay de mí, porque soy pecador en medio de un pueblo pecador! Porque todos somos pecadores. Desde tu origen, toda tu naturaleza ha nacido y ha crecido y se ha formado en contra de Dios. Eres de naturaleza caída, ajeno a la misericordia y a la gracia de Dios. De donde vienes es de la cantera del pecado. Y has sido arrancado y sigues teniendo el pecado. Y cuando miras a tu alrededor no ves sino pecado. No vamos a decir que Isaías era peor de los de su generación o que era mejor de los de su generación. Isaías dice: soy un pecador como el resto de los pecadores. Y nuestra ciudad de Ciudad Real y nuestro país y nuestra generación es una generación de pecadores. Y constantemente lo mostramos en nuestras acciones y en nuestras palabras. Somos una raza caída que peca. Y cuando se da cuenta de aquella grandeza de Dios y de aquella bajeza de Isaías de sí mismo, entonces viene un temor profundo. ¡Ay de mí!, dice. Porque ese ay de mí es el resultado de lo que tú eres y de lo que Dios es. ¿Cómo puedes estar tú de pie y firme y permanecer delante de aquel fuego que consume todo aquello que aborrece? ¿Cómo vas a poder permanecer delante de tanta gloria y de tanta majestad? Y con toda razón, Isaías tiembla y teme. ¿Cómo quisiéramos que vosotros en algún momento tuvierais este temor santo?
¿Cómo tenemos que hacer para que nuestra sociedad, la gente, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, amigos y compañeros pudieran ver al Dios de verdad que nos viene en las Escrituras y el estado caído y pecador del que nosotros hemos nacido? Y cómo nos gustaría que esas dos visiones, esas dos realidades produjeran en nosotros un temor que clama: ¡ay de mí! Fijaros entonces lo que ocurre. El resultado de toda aquella situación es que de pronto sale un ángel con unas tenazas y le revela a Isaías que ha cogido un tizón del altar del sacrificio para tocar sus labios. En el momento que ese tizón ardiendo toca los labios de Isaías, el pecado desaparece, es limpiado. Fijémonos en varias cosas. En primer lugar, la salvación y el cambio no estaba en Isaías. No estaba en sus obras, en sus intenciones, en su comportamiento, en sus palabras. No estaba ni siquiera en aquel decaimiento moral en que había llegado. No estaba en aquel arrepentimiento, descubrir que era un pecador. No está en ti. La salvación no está en ti, ni en nada de lo que puedas hacer, ni en nada de lo que puedas decir. No hay currículum que puedas escribir para que Dios te acepte. No hay cosa buena en ti que sea aceptable y que pueda mover a Dios a salvarte. Lo que puedas decir no es útil. La iniciativa viene del trono. La iniciativa viene del Señor. Aquel querubín es un mensajero de Dios y podemos entender que por un mensaje, por una palabra de Dios, toma un tizón del fuego y viene a tocarlo. La iniciativa siempre viene de Dios. Como leíamos o decíamos esta mañana, es Dios quien abre el corazón de Lidia. Y como tenemos que decir aquí, es Dios quien viene y toca con un tizón ardiendo, con un carbón ardiendo, los labios de Isaías. Es un tizón, es un carbón que viene del altar. Es el altar de sacrificio. Todo ese altar es el símbolo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O podéis mirar en Apocalipsis 8, con detenimiento, o después cuando vayáis a casa y podáis ver ese altar que está hablando de Cristo, en el cual nuestros pecados son limpiados y son depurados. Ese carbón tiene que tocarte a ti. La salvación del pecador, cuando hemos descubierto que Dios es glorioso y que nosotros somos pecadores, solamente puede venir por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo único válido, lo único que puede satisfacer, en donde tú únicamente puedes encontrar perdón de pecados y vida eterna, está en la obra y persona del Señor Jesucristo. Solamente podrás encontrar perdón para tus pecados y vida eterna en la cruz, en el sacrificio. No importa si fue ese símbolo que se repetía en el Antiguo Testamento o aquello que ahora recordamos y anunciamos cada vez que decimos que mires a la cruz y te refugies en su obra. La salvación solamente está en que Dios quiera tomar el carbón encendido y tocar tus labios. Pero fijamos un poquito más. Isaías está totalmente inactivo. La pasividad de Isaías es clara. De pronto parece como si sus piernas le fallan y lo único que puede decir es ¡ay! No sé si habéis tenido alguna vez un dolor inmenso, quizá por la piedra en el riñón, quizá por cualquier otro accidente, y de pronto hay una impasividad en vosotros, una impotencia, una total debilidad física, pero también emocional. Y allí estaba Isaías. No puede hacer nada, sino solamente clamar por su propio estado y por la grandeza que está viendo acerca de Dios. Y viene el ángel enviado y le toca. Es curioso. ¿Por qué el ángel no ha cogido el tizón con las manos? ¿Por qué lo tiene que coger con unas tenazas? ¿Por qué a Isaías no le quema y al ángel sí le podía quemar? Fijaros, la misericordia de Dios es tan grande ante una creación caída. Toda la creación ha sufrido por causa del pecado, pero la salvación solamente es para los hombres, para los seres humanos. El ángel nunca va a experimentar lo que es el perdón de pecados.
O estarán durante toda la eternidad en comunión con el Padre o estarán durante toda la eternidad en la perdición. Pero no hay una llamada al arrepentimiento. En la visión de Isaías Isaías, tú tienes que experimentar la conversión. No lo es dado para los ángeles caídos y no lo van a experimentar los querubines que me sirven. Ellos tienen que tomar ese tizón que viene del sacrificio del Señor Jesucristo con unas tenazas. ¿No os dais cuenta del inmenso privilegio que tenéis en esta tarde y que tendréis a lo largo de vuestra vida? Que el Señor haya hecho un plan de salvación para seres como vosotros. Que no está pensando en toda la creación, que no está pensando en todos los seres vivos, que Él tiene interés en hombres y mujeres. Cristo ha muerto por pecadores, para que tú puedas tener vida eterna. Y de pronto viene aquel carbón y toca sus labios. Qué hermoso fue el día en que experimentamos que aquel peso que nos hundía, como lo hacía en el libro del peregrino, como aquella cosa que nos impedía avanzar y comprender, de pronto cae a nuestras espaldas y sentimos la plena y total libertad. No porque nosotros seamos mejores ahora, sino porque el peso que nos asediaba, que era la culpa y el pecado, las consecuencias de nuestra rebeldía y de nuestra terquedad, habían desaparecido. Y al instante le dice: es quitada la culpa y limpiado el pecado. Esta mañana, cuando iba a salir de aquí, alguien se ha acercado a mí y me dice: Luis, tus pantalones están sucios, te has manchado. Yo no lo había percibido. Y algunos de nosotros que hemos estado comiendo nuestra salsa de tomate, nos ha caído una mancha en cierto lugar y venimos aquí con nuestra mancha y no lo hemos apercibido, no nos hemos dado cuenta. Las manchas de nuestras ropas, las manchas de carbón sobre nuestra piel no producen ningún cambio solamente a los ojos de los hombres. Pero el pecado es una mancha que pesa. Y es una mancha que nos impide, que nos detiene, que nos arrastra y que nos lleva donde no queremos ir. Lo único que tenéis que dejar es ver cuánta desgracia, cuánta impotencia, el desastre de las vidas de aquellos que sufren y no tienen dónde ir, no tienen esperanza y no tienen consuelo, no tienen un Dios, solamente una culpa en sus conciencias que les señala. Pero Isaías, en aquel instante, es importante el cambio de él para el ministerio que tenga después. En aquel instante el ángel le dice: en el momento que este carbón toca tus labios, es quitada la culpa y es limpiado el pecado. Delante de Dios estás limpio y de pronto nos podemos levantar y podemos erguirnos delante de nuestro Dios y decirme: ante esta tarea que tú tienes, envíame a mí. Cuando uno es pecador, lo único que puede es arrastrar su conciencia. En el momento en que sentimos que la culpa es liberada, podemos encontrar el deseo gozoso de servir a un Dios extraordinario como el nuestro. Esta es la gran diferencia. Y esto es lo que os va a ayudar a ver vuestro cambio. Seguramente todos nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos una visión de Dios, pero ¿es la adecuada? ¿Nos mueve en nuestro interior la visión de Dios? ¿Es la del santo, es la del glorioso creador de todas las cosas? Seguramente todos tenemos una visión de nosotros mismos, pero ¿es una visión real? ¿Podemos ver el pecado invisible que inunda nuestro corazón? ¿Hemos descubierto nuestra corrupción que nos impide estar en la presencia de Dios? ¿Estamos todos nosotros ante el temor de la santidad de Dios y a la misma vez poder sentir el cambio? Aquellos que hayáis visto cómo erais y que podéis ver cómo sois ahora, que podéis señalar el momento en que vuestra vida se ha transformado, que un ¡ay de mí porque merezco la destrucción!, a un ¡envíame a mí que estoy dispuesto!, solo puede ocurrir, solo ocurrirá cuando el carbón del altar, que viene del sacrificio del Señor Jesucristo, toque tus labios y te cambie. Esto es lo que rogamos y esto es lo que publicamos. Nosotros ya no necesitamos tenazas,
Hemos experimentado en nuestras propias vidas lo que Cristo hace con su obra por nosotros en la cruz y el poder del Espíritu que nos mueve a aceptar aquella verdad. Por eso anunciamos con claridad: ven, ven a la cruz, entiende lo que estamos diciendo y déjate tocar por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.